Muy buenos días. En esta ocasión, que es la quinta sesión del 17º Seminario de Pensamiento Sistémico y Análisis de Sistemas, tenemos el gusto de recibir al doctor Ricardo Aceves García, quien estudió la carrera de Ingeniería Química en la Universidad Autónoma de Puebla, México, y obtuvo una maestría en Ciencias y doctorado en Investigación Operativa por la Universidad Nacional Autónoma de México. El doctor Aceves ha estado trabajando en varios proyectos en el campo de transporte, de investigación operativa o de operaciones también conocida, y las optimizaciones tanto en las organizaciones públicas como privadas. Además, él es profesor e investigador de tiempo completo de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Y sus principales líneas de investigación son la optimización de procesos, transporte de redes, servicios de ubicación, operaciones de servicios. Pues, doctor Ricardo Aceves, muchísimas gracias por su valiosa colaboración y adelante, por favor. Gracias, Pati. Gracias. Bien, vamos a hablar de este tema que a mí le he encontrado el gusto por las características de lo que significa una empresa de servicio y la diferencia que existe con una de manufactura, ¿sí? Y además de la importancia que tienen en la economía, porque es impresionante. Y no solo aquí en México, es un poco de información en diferentes países. Las empresas de servicio son fundamentales en la economía de un país, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ok, ¿qué les voy a presentar? Bueno, es un poco un panorama de todo esto, ¿sí? Y de un trabajo que hicimos, que se publicó, en donde realmente lo que hacemos es la recomendación para los diferentes niveles de toma de decisiones que tiene una empresa que debería de estar con cierta organización. Entonces, ¿qué recomendaciones podemos hacer sobre ciertas herramientas, llamémosle modelos matemáticos o técnicas esbeltas o Lean, como le llaman, ¿verdad? Por nivel de decisión para que los administradores, los dueños, el gerente de la empresa de servicio, pues tenga una manera de poderse mover y moverse por las distintas causas que luego generan sus problemas, ¿sí? Entonces, hablemos un poquito del papel que juegan las empresas de servicio en la actualidad. Miren, su papel es fundamental en una economía, ¿verdad? En las economías actuales. Y de entrada tenemos que el transporte, la infraestructura y los servicios gubernamentales, digamos que son los principales que pudiéramos identificar en una comunidad avanzada. Desde luego que con ellos nacen o se crean otro tipo de servicios ya más personales, los cuales nos permiten tener digamos, una mejor calidad de vida. Y hablamos de los servicios de salud, hablamos de los servicios de entretenimiento, hablamos de los servicios comerciales, hablamos de infinidad de cosas donde cotidianamente a las que acudimos y utilizamos. Pero yo quiero que entremos un poquito. ¿Qué características tiene este tipo de empresas? Miren, estas empresas, o sea, por lo que cobran, es realmente por el contacto. Yo le pongo memorable que el cliente puede disfrutar, ¿sí? O sea, las experiencias generalmente se van a caracterizar por el entorno del ambiente y la participación del usuario en la experiencia. En este tipo de empresas, o en este tipo de empresas de servicio, el cliente o nosotros los usuarios participamos del proceso. No estamos fuera como en una de manufactura, sino somos parte de ese proceso. Y entonces, pues ahí está una de las primeras diferencias con respecto a las empresas de manufactura, ¿sí? Y entonces eso trae pues muchas complicaciones, ¿no? Entonces la innovación y las tendencias sociales basadas en la demografía cambiante, pues nos crean nuevas demandas de servicio. Y ejemplo, ¿qué ha pasado con la pandemia? ¿Qué pasó con la pandemia?
servicios de mensajería, servicios de transportación de alimentos, servicios de transporte de mercancía, se hizo fundamental en este periodo. El asistir a tiendas departamentales, el asistir a centros comerciales a adquirir cosas, el asistir a restaurantes, pues se vio limitado tremendamente por esto. Y entonces esas nuevas necesidades hacen cambiar y hacen generar nuevos servicios. Algo que debemos de distinguir entre una empresa de servicios es sus entradas y los recursos. En las empresas de servicio, cualquiera, las entradas somos los usuarios, o los clientes, o los enfermos, o los pacientes, o lo que ustedes quieran, como ustedes quieran llamarlo. Esas son las entradas. Y los recursos, pues no son más que los bienes que nos pueden entregar, la labor de los empleados que hacen sobre nosotros, el capital que está al mando de la administración del servicio. Entonces, vean cómo cambia el esquema de una empresa de manufactura a una empresa de servicio. Y desde luego, para que funcione una empresa de servicio, debe interactuar con el usuario como participante en el proceso de la generación del servicio. Y en consecuencia, si nosotros somos participantes o somos parte de ese proceso, pues como usuarios arribamos a nuestra propia discreción y somos la única demanda para el sistema o para la empresa. Y entonces el reto es cómo podemos balancear, cómo podemos empatar la capacidad, que además es perecedera, de un servicio con respecto a la demanda. ¿Sí? Y cuando hablo de perecedera es porque si un servicio no se usa, no se vende, no se compra, se pierde. Ejemplo, una mesa de restaurante vacía, pues es una pérdida de oportunidad para la empresa. Un cuarto de hotel vacío, pues es algo perdido para la empresa. Y desde luego la globalización y el ritmo actual de vida hacen que los servicios se consideren con un estándar. O sea, ya no nada más es dar el servicio, sino ya nosotros como usuarios o como parte de ese proceso para obtener el servicio, ya requerimos, ¿verdad? Por esto de la globalización, por esto de la comunicación tan fuerte que existe ya requerimos un cierto estándar, un cierto nivel, ¿verdad? Pero sin embargo, lo que marca la diferencia en la excelencia es la excelencia con la que nos los entrega el servicio, ¿sí? Cuando un cliente compra un servicio, no solo necesita satisfacer una necesidad esencial, sino que exige algo más, ¿sí? Es decir, lo que nosotros necesitamos es lo que han dado en llamar una experiencia de compra. O sea, algo memorable, algo que nos deje satisfecho y que nos haga regresar desde luego. Seguimos con las características. Cuando tenemos algo tangible, un producto, un artículo, podemos inspeccionarlo antes de comprarlo, ¿verdad? Sin embargo, para un servicio necesitamos otras medidas para asegurar su calidad antes de que nos los proporcione. ¿Verdad? Y por eso decimos que un servicio es un artículo perecedero, efímero e intangible. Y en consecuencia hace una gran diferencia entre una empresa de manufactura. Y lo que les platicaba hace un rato, les comentaba, un asiento de avión vacío, un cuarto de hospital o de hotel desocupado, una hora sin pacientes para un dentista o para un abogado o para un médico. Son en cada caso una pérdida de oportunidad. Entonces, vean, yo lo que quiero remarcar o resaltar es esta diferencia que tienen las empresas de servicio. Y por lo cual, si ustedes ven, pues
poca importancia se le da en la literatura, poca importancia se le da en los estudios, poca importancia se le da en general, hasta en las políticas de los propios gobiernos. ¿Sí? El hecho de que los servicios son creados y consumidos de forma simultánea y por lo cual no pueden ser almacenados es una característica crítica para la operación de este tipo de empresas. La imposibilidad de tener un inventario de servicios impide usarlos como amortiguadores para absorber las fluctuaciones en la demanda. Como se hace en la industria manufacturera, los inventarios funcionan de alguna manera para amortiguar la demanda, ¿sí? O para romper ciclos de producción. En los servicios, en las empresas de servicios, esto no es posible, esto es imposible. O sea, no podemos inventariar algo intangible, algo efímero, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos usar? Ah, bueno, ¿qué podemos usar? Entonces, en los servicios, la forma de desacoplar o la forma de poder, digamos que amortiguar esas demandas, esos excesos de demanda, es hacerle esperar al cliente o al usuario, ¿sí? Y entonces, problemas de selección de capacidad, de utilización de las instalaciones y el uso del tiempo ocioso para el cliente que espera, debemos balancearlos con el tiempo que el usuario va a estar ahí, ¿sí? Entonces, otra característica fundamental, no podemos inventariar si nos llega mucha demanda y no tenemos la capacidad en el servicio, porque además como usuarios somos parte del servicio, somos parte del proceso. ¿Qué es lo que hacemos o qué es lo que nos hacen o nos provocan? Pues hacer colas, ¿no? Hacer espera. Y ustedes lo ven porque así lo hemos hecho en muchos servicios a los que vamos o a los que tenemos necesidad de ir. Entonces, acuérdense mucho de esto. Los servicios son ideas y conceptos y sus productos son sensaciones y experiencias. Todo intangible. Por lo tanto, se considera que las innovaciones en el servicio no son patentables. Y ustedes lo han visto, ¿no? Empresa que innova en algo, en algún tipo de entrega, en alguna forma de entrega, pues inmediatamente si se ve que está dando resultado, pues cualquier otra la copia. Y sin el mayor problema, ¿sí? Entonces, las empresas tienen continuamente que estar innovando en el servicio y optimizando sus procesos. Y desde luego, como usuarios, ¿qué tenemos? Pues solamente confiar en el prestigio de la empresa que nos vende o en la experiencia previa que hemos tenido con esa empresa al adquirir el servicio, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo importante para las empresas? Entonces, para estas empresas de servicio, el proceso es el producto, ¿sí? Porque además en él estamos inmersos como usuarios. Pero el desarrollo de estándares, medidas de desempeño, capacitación de los empleados en los procedimientos son una manera de asegurar la consistencia en el servicio que nos proporciona, ¿sí? Y podemos ver una gama de posibilidades de empresas de servicio que van desde los intangibles hasta los tangibles. Y podemos ver los intangibles como es la educación, como es, digamos, una oficina de abogados, un consultorio médico, y de esa forma pueden irse complementando o pueden irse balanceando algunas empresas de servicios otorgan algo, ¿sí? Y por ejemplo, en un restaurante no solo es la atención, sino es el alimento que también nos proporciona. Igual en la compra de cosméticos, de ropa o de algún producto, no es solo la atención que se nos da,
sino también el producto que se nos ofrece. Y así, bueno, se han clasificado a las diferentes empresas de servicio por aquellos, como hemos visto, que son puros, que tienen un alto contacto con el usuario, con el cliente. Servicios mixtos, que en donde su contacto ya es un poco menor, ¿sí? Por ejemplo, las sucursales bancarias, las oficinas de gobierno, y algunos que le llamamos cuasi manufactura, en donde su contacto es muy bajo, ¿sí? Por ejemplo, empresas de construcción, el servicio postal, las oficinas corporativas, ¿verdad? Comparado con aquellos que llamamos puros de alto contacto. Por ejemplo, las empresas de entretenimiento, las aerolíneas, las escuelas, los centros de salud, los hoteles, el transporte público, ¿sí? Entonces, por eso quiero darles un panorama de por qué. Yo creo que es el por qué no se le da una atención importante a este tipo de empresas, por las dificultades que tienen, ¿sí? Por las características. Pero sin embargo, démosle una vuelta a las cifras, démosle una revisada a las cifras, ¿sí? En México, son datos de INEGI. Tenemos la cantidad de unidades económicas o de empresas, como le llama INEGI, unidades económicas, por sector. Y vemos que el terciario, que es donde están las empresas de servicio, donde está el sector terciario de servicio, el 85.8% corresponden a empresas de servicio. Y si vamos al personal que ocupan o al personal que emplean, pues vemos que es casi el 64% de todos los empleados, ¿sí? Nos vamos al Producto Interno Bruto del país y vemos que por sector el terciario es el que aporta casi el 63% del Producto Interno Bruto. Híjole, entonces, pues realmente son importantes, ¿no? Aunque tanto por la cantidad, por los empleos y por lo que le aportan a la economía. Sin embargo, si ustedes se meten a los programas de los gobiernos, a las instituciones de educación, a cualquier área a las empresas que dan, digamos, que dan consultoría, ¿sí? Pues ustedes ven que las empresas de servicios no las consideran vagamente. ¿Por qué? Pues ahí tiene, por las características tan distintas que tiene una empresa de servicio comparada con una empresa de manufactura. Ok, si vamos ahora, yo quiero irme un poquito más abajo, meterme un poco más a la parte del sector terciario, del servicio, de las empresas de servicio. Si nos vamos por el tamaño, normalmente las clasifican en micro, pequeñas, medianas y grandes. Ustedes vean la gráfica. El 95.8% son empresas micro. ¿Qué implica? Que cuando mucho tienen un empleado, dos empleados, no más. O sea, el dueño es el gerente, es el que reparte, es el que compra, es el que paga, es el que hace todo. O el dueño y un familiar, ¿sí? El personal que ocupan, pues vean, nuevamente, las micro y pequeñas son más del 60%, casi son el 67% del personal que ocupan. Entonces, vean la tremenda. Si juntamos las micro y pequeñas en número de empresas, pues olvídense, van casi al 99%, un poquito más del 99% de las empresas. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no le damos atención? ¿Por qué no prendemos nuestra visión para ese lado un poquito? ¿Por qué no jalamos nuestra vista a este tipo de empresas? Que ya vimos que en la economía son fundamentales. Y no solo en México, pueden meterse a cualquier país, a cualquier nación, y vean sus datos. Este tipo de información y verán que es similar a la de México. Las empresas de servicio dan la mayor cantidad de empleo, le aportan la
mayor cantidad de dinero al Producto Interno Bruto y además son el mayor número de las existentes. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no le damos importancia? ¿Por qué las tenemos tan relegadas? ¿Por qué no las consideramos en todo este camino que llevamos de capacitación? Pero ¿qué pasa? Fíjense que además hay algo tremendo, ¿no?, que está pasando con estas empresas. INEGI hizo un estudio por ahí en 2015 de la esperanza de vida, ¿sí?, y estableció los siguientes indicadores, ¿sí?, que para una empresa de servicio la esperanza de vida el primer año es de 0.33, de que viva 2 años es de 0.31 y de que viva 4 años es de 0.24 años o más de 0.29. ¿Esto qué nos indica? Que de cada 10 empresas que se abren, 3 se van a morir en el mismo año, 6 en el siguiente y 7 en el cuarto. O sea, ¿qué quiere decir? Que después del cuarto solamente nos van a quedar 3 empresas vivas. ¿Sí? Entonces es terrible. Es terrible todo este panorama. ¿Sí? Sin embargo, a pesar de todo eso, poca gente se ha dedicado a buscar, a tratar de encontrar cuáles son las causas por las que fracasan este tipo de empresas. Hay un estudio muy interesante y se hizo en el 2007, está publicado. Son los mexicanos, de hecho son varias instituciones de educación superior, sobre todo del norte del país, norte y sureste del país, en donde se aplicó una encuesta a 24.865 empresas activas y 8.430 inactivas. Y fue a nivel municipal. ¿Vale? ¿Qué encontraron? Que los principales factores que determinan el cierre de las micro y pequeñas empresas en México son la parte financiera, la parte de mercado, la parte de personal y de administración, algunos factores externos y la tecnología. ¿Sí? Además, hicieron un estudio también para verificar el nivel de educación de los propietarios o administradores. Entonces nos hablan que el 47.5% cuenta con algún nivel de estudios de primaria o de secundaria. El 24.8% tiene un nivel técnico y el 23.7% apenas tiene licenciatura. Y el resto no tiene estudios. Entonces, híjole, si ya tenemos identificadas, pues digamos que algunas causas o los principales factores, ya tenemos identificado también el nivel de educación. Entonces, ¿qué hubo? ¿Por qué no le ponemos atención un poquito? Bueno, sigo con esto. Vean, para otra vez, Hernández y Gómez, son estudios que realizaron aquí en México. Estamos hablando de las empresas de servicios de México. Estos realizaron una investigación documental sobre autores que indican cuáles son los principales factores que causan el fracaso de las empresas, de las micro y pequeñas. Entonces, nos hablan ellos de falta de experiencia en el negocio, de falta de capital, de mala selección y dirección de personal, no tener una contabilidad, excesiva competencia. Se ubican donde hay una mayor cantidad de empresas similares, no sé por qué. No existe una planeación. Muchas veces confunden el efectivo con las utilidades, pues como viven al día, pues hay que usar lo que tienen ahí. La mala ubicación, pues eso va ligado con la excesiva competencia. No ofrecen un valor agregado y de repente tienen un crecimiento imprevisto, ¿sí? Entonces, vamos, ese es, por otro lado, otros autores que nos dicen que las causas más comunes por las que fracasan este tipo de negocios son ingresos insuficientes, falta de indicadores de desempeño, carencia de un proceso de análisis, planeación deficiente, problemas de ejecución, estudio de mercado débil, exceso de gastos operativos, bla, bla, bla. Entonces, vean, casi son las mismas causas. O sea, no varían mucho. Entonces, ya hay un camino por el cual seguir. Y les pongo un ejemplo.
no lo puse aquí. No lo puse aquí, pero ustedes, o sea, las empresas estas que tienen que son varias, que tienen que son una franquicia, por ejemplo. Ese tipo de empresas son de servicio también. Ustedes lo ven, los visitan, a veces las consumen, las consumimos en ese tipo de empresas. Pero ese tipo de empresas no se muere tan rápido como las que no son parte de esa comunidad o de esa red de franquicias. ¿Cuáles consideran que pueden ser las causas? Una vez viendo este análisis de las empresas y de por qué fracasan, por qué se caen, se van, ahí se los dejo para que lo piensen un poquitito. Yo me sigo, ¿vale? Bien, ¿qué hicimos? Bueno, de alguna forma ya teníamos nosotros información sobre los principales factores por los que fracasan las empresas de servicio. Entonces nos hacía falta una forma, una metodología para poder caminar y llevar esto a algo más concreto, porque lo que tenemos son causas, lo que tenemos son, digamos, lo que llamamos problemáticas, los síntomas, no tenemos realmente algo más concreto. Y entonces utilizamos el modelo del diamante. Este es un modelo muy sencillo, un modelo metodológico muy sencillo. Sin embargo, es de gran utilidad porque a través de él podemos desarrollar una estrategia para abordar de manera lógica y coherente por las diferentes causas, ¿verdad? Problemas o problemáticas a las que se presentan este tipo de empresas de servicio y en particular las micro y las pequeñas. ¿Sí? Y desde luego causas por las cuales fracasan. El modelo de diamante tiene este esquema en donde partimos de una situación problemática y a través de algún análisis, de alguna indagación, conocimiento, hacemos una conceptualización y establecemos un modelo conceptual. ¿Qué significa plantear un modelo conceptual? Bueno, el meter, ¿verdad?, en alguna teoría, meter en algún conocimiento ya estructurado, toda esa situación problemática, todos esos síntomas que hemos visto, ya de manera estructurada, ¿verdad? ¿Por qué de manera estructurada? Porque después de ya plantear el problema, como decir, es un problema de mala ubicación. Entonces ya podemos decir, bueno, yo tengo herramientas o conozco alternativas para poder, puedo hacer un estudio de tal manera que puedo saber dónde ubicarlo. ¿Sí? Entonces, esa parte después de la conceptualización le llamamos establecer un modelo formal. ¿Sí? Generalmente, pues usando alguna herramienta matemática o alguna herramienta esbelta. ¿Sí? Y desde luego, pues el modelito continúa con la parte de la solución. Desde luego, pues la solución tiene que ir hacia la implementación para ver si ataca realmente o resuelve la problemática, ¿verdad? Y tiene que haber validación y retroalimentación. Bueno, es la idea básica del modelo del diamante. ¿Sí? Ahora, esto es interesante porque, o sea, distintas personas, distintos individuos, nos encontramos en diferentes niveles de toma de decisiones se encuentran en diferentes tomas de decisiones de la empresa. Y por eso también se enfrentan a diferentes clases de problemas. Entonces, a través del modelo del diamante, nosotros podemos identificar varios puntos de inicio y elegir diferentes sitios para finalizar el proceso de solución. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, cuando vamos a un taller a reparar algún equipo,
o alguna computadora o el auto, algo llevamos a reparar. Una empresa de estas que, algún taller que nos da este servicio, inmediatamente hay gente que al escuchar el ruido, al saber con qué está fallando, qué falla le está produciendo, inmediatamente identifica cuál es la solución. ¿Sí? Y entonces el modelo del diamante pues, nos permite también identificar este tipo de formas de resolver el problema. ¿Vale? No solamente tener que repasar todos los cuatro, tener que llevar a cabo los 4 pasos de análisis para poder decirle al cliente, pues sabe que el circuito fulano de tal está fundido. ¿Sí? Entonces ya lo saben, ellos ya por la experiencia y la intuición que tienen, listo, el conocimiento práctico y lo que tienen, lo saben determinar. ¿Sí? Entonces este modelo nos permite integrar todas esas formas de solución del problema, las principales formas de solución del problema, en un esquema metodológico para poderlos explicar. ¿Sí? Entonces, nosotros nos basamos en eso porque pues ya se habían identificado el conjunto de causas, no nosotros, otros autores ya tenían identificado el conjunto de causas por las cuales las MIPIMES fracasan, ¿verdad? Y entonces, ¿qué fue lo que hicimos nosotros? Pues usar una parte de ese modelo del diamante que se le llama el subsistema del proceso de solución formal, ¿verdad? Que tomamos como pauta de análisis para seguir en este trabajo y llegar a lo que vamos a comentarles. Ok, ese subsistema de proceso de solución formal, pues toma solamente digamos, estas 3 estructuras del modelo completo. Pues le hace falta la problemática. ¿Por qué? Porque de hecho ya lo tenían identificado otros autores y solamente hacía falta decir, bueno, vamos a estructurarlo más, vamos a darle más coherencia, vamos a tratar de encontrar en dónde podemos meter todas estas causas de tal manera que podamos plantear algo en el modelo formal y darle solución, ¿sí? a esas situaciones problemáticas o esas causas que estamos viendo que se están provocando. Bueno, pues lo tomamos como estructura metodológica, ¿sí? Bien, el modelo conceptual se define como una imagen mental, ¿verdad? De alguien o de la persona que lo está coincidiendo sobre la realidad que quiere analizar. Nos da un esquema ordenado con el cual podemos ubicar todas las percepciones pertinentes sobre la situación problemática a la que nos enfrentamos. Podemos identificar la estructura del problema y decidir qué aspectos pueden ser relevantes y no relevantes. Entonces por lo que el modelo conceptual, nos representa un grado más de abstracción, ¿verdad? Un grado más de integración de la realidad y nos permite generar uno o más modelos formales o científicos, como también le llaman. ¿Qué trato de decir? Bueno, pues que el modelo conceptual es lo que les comentaba, es una manera más estructurada de tener o de plantear o de organizar las causas por las que estamos padeciendo algo. ¿Sí? Y además ese modelo nos va a permitir estructurar o utilizar algunas herramientas, ¿verdad? Para saber cómo podemos actuar o cómo podemos resolver las cosas que se nos están presentando. Bien, entonces, para poder armar este modelo conceptual, nosotros establecimos 5 grupos de problemas, ¿sí? A través de los cuales se relacionaban las causas, las variables, ¿verdad? Y el conocimiento de por qué estaban fallando, por qué estaban muriéndose las empresas de servicio. Y además, desde luego, pues para nosotros tener un marco de soporte a través del cual podríamos determinar una estructura para los problemas y definir sus áreas de interés. Y además,
plantear soluciones, ¿sí? Y entonces, consideramos que en 5 áreas era factible adecuar todas estas causas por las que fallan las empresas o fracasan las empresas de servicio. Entonces planteamos problemas para vender, problemas para producir y operar, problemas para controlar, problemas de planificación y problemas de gestión. Entonces, en esas 5 áreas caben todas las gamas de causas por las que fracasan las empresas. Por otro lado, tomamos como base el modelo conceptual para una empresa de servicio, que ya lo retomamos de estos autores, en donde se identifican los principales componentes de un modelo de negocio para la empresa de servicio. Entonces, con esto fue factible identificar los distintos problemas por los que fracasan las empresas de servicio, las pequeñas, medianas, y meterlas en un nivel de decisión, ¿sí? Y sugerir a partir de esto alternativas de solución. Y cuando les hablo de nivel de decisión, es decir, bueno, este tipo de problemas, ¿saben qué? Son de nivel estratégico. Este otro tipo de problemas, o este conjunto de problemas, son de nivel táctico, ¿sí? Y este otro tipo de problemas, ¿saben qué? Son de nivel operativo o de información. ¿Va? Y entonces el modelo conceptual sobre el que nos basamos, ¿verdad? Un estudio anterior que hicimos, un artículo anterior que nos publicaron, pues hablan de eso, de cómo una empresa de servicio, o sea, cómo podemos tener un modelo, ¿verdad? Una estructura para una empresa de servicio con sus características, ¿sí? Y entonces, pues ya saben, tenemos el nivel estratégico, el táctico competitivo y el operativo. Aquí algo interesante es eso, que la parte operativa nosotros lo manejamos como generación de información, ¿sí? O indicadores de información. Porque, bueno, esto es todo una conceptualización que se hace de esta forma de estructura de las empresas. Tenemos que en el nivel táctico y competitivo, pues tenemos en un servicio, tenemos la parte visible y la parte que no vemos, generalmente. Si ustedes van a un restaurante, si van a una tienda, pues ¿qué es lo que vemos? Pues lo que está en el mostrador, lo que vemos al llegar al restaurante o al café, pues es donde nos vamos a sentar. En un restaurante no vemos la cocina, ¿sí? En una tienda no vemos lo que hay atrás del mostrador o atrás de la vitrina generalmente, ¿sí? Entonces, bueno, pues esas dos partes, pues igual tienen operaciones, tienen procesos, tienen formas de hacer las cosas, ¿verdad? Y además nosotros estamos metidos en esos procesos. O sea, generalmente estamos metidos en la parte visible, ¿sí? Ustedes ubíquense en un café, ¿sí? Estamos en la parte visible, la parte de ser bonito, de ser arreglados, ¿verdad? Adentro, donde preparan los alimentos, donde preparan las cosas, quién sabe qué sea. Igual si vamos a un consultorio de un médico, vemos pues dónde nos sientan, dónde estamos, los aparatos que tienen, pero no vemos ni cómo tiene sus archivos, no vemos ni cómo organiza su agenda, no vemos ni cómo lavan los equipos, cómo los asea, cómo desinfecta. Eso no vemos, ¿sí? Y entonces, bueno, pues acuérdense que todo esto, nosotros, como usuarios del servicio, somos parte de ese proceso. Bueno, entonces, nos basamos en este modelito para poder identificar los niveles de decisión, los problemas en los decisiones. Pero bueno, siempre uno se tiene que curar en salud un poquito, ¿no? Y bueno, nos agarramos de este autor, de Schwarzman, en donde, pues como hicimos esa clasificación, ¿verdad? De meter los problemas en diferentes niveles de decisión,
pues bueno, puede que otra gente tenga otra forma de verlos, otra manera de organizar esos mismos, ¿verdad? En esos tres niveles. Y entonces, un poco para curarnos de salud, entonces dimos que, de acuerdo con el autor, pues que diferentes observadores pueden ver diferentes realidades y que el propio concepto de realidad contiene juicios de valor y no existe independientemente del observador. Pues ya con eso decimos, ¿saben qué? Esta es nuestra visión de las cosas. Si para ustedes no es la correcta, está bien, ¿no? No hay visión correcta. Ni una es buena ni una es mala, es una forma de las cosas. Y esta es la nuestra. ¿Sí? Y entonces, bueno, ¿qué es lo que hicimos? Pues clasificamos los problemas por niveles de decisión. ¿Sí? Y entonces, pues lo que hicimos fue, primero, con las categorías, las 5 categorías que, que, que propusimos, ahí metimos el tipo de problema y luego establecimos a qué nivel de decisión. Y esto lo consultamos con varias gentes que entrevistamos y que les pedimos que hicieran unas palomitas ahí donde iba, qué nivel de decisión consideraban que iban los diferentes tipos de problemas. Y bueno, pues ahí está la tabla, es muy grande, entonces solamente se la he puesto de esta manera para no hacerlo más largo esto. Bien, entonces ya siguiendo con el proceso de modelo del diamante, okay. Ya habíamos hecho nuestro modelo conceptual, ¿verdad? Ya habíamos agrupado o establecido 5 grupos y ahí metidas las causas y los problemas. Después ya habíamos identificado en los niveles estratégicos de decisión estos grupos de problemas, ¿sí? Ahora, ¿qué nos faltaba? Pues darle solución. Ya lo habíamos integrado de alguna manera, ya lo habíamos acomodado de tal forma que pudiéramos encontrarle salida a todo esto, ¿sí? Y entonces, ¿cuál fue nuestra propuesta? Pues ese cuadro o ese esquema en donde, que le hemos llamado esquema modelo de legislación, donde presentamos los diferentes modelos matemáticos y las principales herramientas esbeltas, ¿verdad? Que van a ser de utilidad o que consideramos que son de utilidad para dar solución a los diferentes problemas planteados en los distintos niveles de toma de decisión, ¿sí? Porque no es lo mismo plantear un problema a nivel estratégico o a nivel directivo que un problema de información, ¿sí? A nivel operativo. ¿Va? Y entonces lo que generamos fue un cuadro. Desde luego, no solo el cuadro, el artículo hay un poco más, se desarrolla un poco cada uno de estos elementos, ¿no? Lo que estamos ahora trabajando es el libro en donde queremos desarrollar con este esquema, ya desarrollar bien las técnicas y los modelos. Y entonces planteamos esto, ¿no? Desde nuestro punto de vista. Que desde digamos, de la estrategia directiva, pues tenemos ahí, pues que tenemos que la misión, la visión, las oportunidades, análisis del mercado, la propuesta de valor, el plan de negocios, que son cosas que a lo mejor la micro no las va a coincidir de esa manera, ¿sí? Pero sí, para una micro, plantearle algo que el dueño, que el administrador o el que quiera iniciar un negocio debe considerar, al menos, para que no se le caigan las cosas en el primer año. ¿Sí? Después, en la parte táctica o competitiva, recuerdan que mencionamos que hay dos espacios dentro de los servicios, de las empresas de servicios. El que vemos, donde nosotros interactuamos, y el que no vemos. Y entonces, pues mucho de esas herramientas pueden usarse en ambos sitios, en ambos espacios, ¿sí? Y desde luego, pues la parte operativa, que para nosotros la parte operativa es la generación de información o el contar con información, que desde luego va a retroalimentar
tanto al nivel de a la parte estratégica como a la toma de decisiones táctica o competitiva, ¿sí? Y entonces ahí tenemos diferentes, digamos, alternativas para poder tener información, generar información, no necesariamente todo, ¿sí? Para poder tener idea de cómo están funcionando las cosas. Acuérdense que lo que es medible puede ser analizado y puede ser mejorado y puede ser comparado y mejorado. Si no tenemos información, híjole, realmente no podemos decidir, estamos a ciegas y no podemos tomar, bueno, se toman decisiones, pero muchas veces no son las acertadas, ¿sí? Bueno, pues aquí tienen las referencias. De donde saco este es el primer artículo, es la primera referencia del artículo que publicaron. El modelo que usamos de las empresas de servicio no conceptuales que hemos desarrollado. Y ya lo demás ya es parte de la literatura que hemos consultado. Y desde luego los trabajos en donde se han identificado los factores que determinan el cierre de las micro y pequeñas empresas. Listo, por mi parte sería todo, ¿verdad? Que quería presentarles, ¿sí? Muchas gracias, doctora Cebes. Sí,